Buenos días a todos. Que el Señor les llene de su paz, de su gozo y nos llene de su palabra para conocerla, para obedecerla, para seguirla. Si me acompañan a Juan 16:33, que fue el versículo con el que comenzamos a hablar de José. Dice la palabra de Dios: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y vaya que José tuvo aflicciones, y vaya que José confió en Dios y fue fortalecido, y en medio de aflicciones se mantuvo íntegro. De José hemos hablado en varias ocasiones, en diferentes temas, incluso en el trabajo, y vamos a concluir esta mañana hablando algunas cosas más acerca de José, pero a la vez vamos a concluir la primera, vamos a llamarle la primera etapa de esta serie, Hombres y Mujeres de la Biblia. Más adelante, en otro momento, podemos retomarla. Hay muchos más personajes y hombres y mujeres de la Biblia de los que podemos aprender. Simplemente si hacemos una serie de predicaciones sobre los apóstoles, ahí podríamos hablar de Pedro, Juan, de cada uno de ellos, Judas el que le entregó. Entonces, ¿qué tal podríamos hablar de Moisés, Esther, Sara? Podríamos hablar de Evodia. Podríamos hablar tantos nombres en la Biblia de hombres y mujeres que se mencionan y que si están ahí es porque Dios quiso dejar esa enseñanza de esos personajes para que aprendiéramos. Entonces, en otro momento, a lo largo de unos meses, podemos retomar este tema, pero hoy vamos a concluir con este ejemplo de integridad, de obediencia, de fe de José y aún de perdón. Ya la semana que entra, y ahorita al final lo explico, pero vamos a comenzar dos series, una pequeña, 3 enseñanzas, muy importante, la del próximo domingo, y luego otra un poquito más amplia. Pero hoy vamos a concluir pues con la vida de José. Hace 8 días vimos que después de diversas aflicciones, tal como lo dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendremos aflicciones. José no fue la excepción. Comenzó siendo odiado por sus hermanos, maltratado, vendido como esclavo, luego echado a la cárcel injustamente por agradar a Dios, por no caer en pecado con esa mujer esposa de Potifar. Pero aún en la cárcel José se mantuvo íntegro. Qué testimonio. Y quiero decirles que José en ese momento era un joven como de 28 años en la cárcel, aproximadamente, y ahorita van a ver por qué. O sea, no es un cálculo ahí que el pastor se puso a calcular, pues se veía como de 28, no, ni lo vi, pero por lo que la propia escritura enseña. Entonces era un joven íntegro, ahí sirvió, le encargaron a los presos, ¿se acuerdan? Les servía, fíjense, José humilde, sirviendo a los presos. Luego ya nos quedamos en que Dios le usó para interpretar 2 sueños, uno de un panadero que pues murió y otro de un copero que iba a ser sacado de la cárcel y restituido en su oficio frente al faraón, y ahí le pidió, ¿se acuerdan? Dile a faraón de mí, dile porque estoy preso injustamente. Pero ¿qué pasó con el copero? Se le olvidó. Pero finalmente, después de 2 años que fueron el tiempo de Dios, realmente esto sucedió en el tiempo que Dios tenía planeado en la vida de José. Fue cuando Faraón tuvo un sueño y el copero se acordó: ya me acordé de José que me interpretó un sueño. Mandaron a llamar y dice Génesis 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, no se había ni peinado, todo estaba ahí, y dice que se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. De verdad que ese José está en todo, no solo íntegro, no solo cuidando su interior, su vida espiritual, sino también su exterior. Se peinó, se afeitó,
Como cristianos debemos cuidar primeramente lo interior, por supuesto, nuestra vida espiritual, pero también ya hemos hablado en otros temas, hombres y mujeres debemos ser decorosos en nuestra manera de vestir, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 15, que Faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Qué importante que una persona que conoció a José, que fue impactado por la vida de José, después le dijo a Faraón: mire, yo conozco un joven que le puede ayudar. Qué importante que un día un vecino esté en un problema y diga: yo conozco uno de esos aleluyas cristianos, pero yo creo que te puede ayudar. Qué importante, ¿verdad? Que de nosotros o a nosotros acuda la gente en su necesidad, porque nosotros en la palabra de Dios tenemos la respuesta para ellos. Y no que diga: no, yo tengo un vecino cristiano que ni de chiste le pido un consejo, vive peor que nosotros. Qué triste eso. No, José tenía una buena fama por su vida íntegra delante de Dios. Como dice Proverbios 22:1 que leíamos: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Claro, la gente vive afanada por las riquezas, pero de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Y José es un ejemplo claro de esto. Y dice versículo 15, entonces dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y luego vean el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: es que yo soy el mero mero. Es que yo soy el consentido de Dios y Dios me usa porque yo soy el mero mero, yo tengo una gracia, soy especial. ¿Así le dijo? Vean la humildad de José y poniéndose él en su lugar. No está en mí, no soy yo. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José estaba bien ubicado. Dios lo usaba, Dios le dio a interpretar sueños, Dios le dio sueños desde joven, aquella visión de que se cumpliría en lo que vamos a leer más adelante, pero José está muy claro: es la gracia de Dios, no soy yo. Y eso es lo que debemos reconocer. Quizás aquí alguien es usado por Dios en algún ministerio, alguien es usado por Dios, por aquí tenemos una hermana que Dios la usa para evangelizar, y a lo mejor alguien Dios lo usa en su carrera y es exitoso o es muy bueno como arquitecto, como ingeniero, como comerciante. Debemos reconocer que es la gracia de Dios. Jamás creamos: es que yo soy el muy, es que yo hice. Para empezar, ¿quién te dio la vida? José reconoce: no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Dios te va a dar respuesta, Faraón. Porque acuérdense de dónde nos sacó el Señor. Dice 1 Corintios 1:27. Ahí estábamos nosotros, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes de aquí se encontraban ahí? Ahí estábamos. Y dice ahí: y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. ¿Qué éramos? Viles. Y lo vil del mundo. Yo sé que la gente dice: no, yo sí era. No, éramos delante de Dios viles, pecadores. Pablo dijo en una ocasión en Romanos: miserable de mí, viendo su condición de pecado. Yo sé que la psicología nos dice: no, tú vales mucho, tú eres, y tu yo interno, y descubre al campeón que hay en ti, te dicen los psicólogos predicadores de hoy. Pero dentro de nosotros había un hombre pecador que necesitaba la gracia de Dios. Y dice ahí: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Versículo 29. A fin de que, ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. De que nadie, ¿qué? Se jacte. En un lenguaje coloquial, que nadie se crea el muy. La palabra jactarse, kaujomai, en el griego significa fanfarronear, presumir, creer que lo que eres
es por ti y no por la gracia de Dios. Hay mucho cristiano fanfarrón. Cuando tú ves un pastor que se para y te dice, miren la obra que he hecho, la obra que hiciste cuando moriste en la cruz. No, es que yo 10 años de ministerio hice y viajé y alcancé. ¿Tú alcanzaste? ¿Tú hiciste? ¿O fue la gracia de Dios en ti? El cristiano de veras debe reconocer que es la gracia de Dios. No fanfarronear, no decir es que yo soy, es que tengo la habilidad, es que Dios me necesitaba porque tengo la habilidad para hablar. No, Dios no te necesitaba. Usó a un tartamudo como Moisés por su gracia para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces dice aquí la palabra de Dios, a fin de que nadie se gloríe, se jacte, se crea el muy en su presencia. ¿Saben por qué? Dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos en Cristo? Por Él, por Dios, por su gracia, por su gran amor con que nos amó. Ni tú, ni yo, ni nadie merecíamos nada. ¿Qué merecíamos? El infierno. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. O sea, si Dios te ha usado, si Dios te ha dado habilidades, aptitudes, talentos, dale la gloria a Dios. Pablo, como ya les he explicado allá en 1 Corintios 15, se está defendiendo delante de los corintios porque lo atacaron y Pablo les dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, lo mismo que está diciendo José, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué es gracia? El favor que no merecemos de parte de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere a los falsos apóstoles, pero escuchen, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Entonces eso es lo que hizo José, versículo 16 de Génesis, ahí 41. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces cuidado, mis hermanos, con empezar a creer que tú, que yo tengo algo especial, es que nada absolutamente. Lo hemos leído en 1 Corintios 4:7, que ya hasta de memoria no lo debemos de saber, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿qué dice? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces José reconoce, y luego el versículo 17 de Génesis, le voy a dar lectura aquí a varios versículos. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. También he soñado que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y yo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Pero ¿quién le dio este sueño a Faraón? Dios. En su soberanía a un hombre pagano le dio una revelación, o más bien le dio un sueño, porque la revelación del sueño se la dio a su hijo José. Pero Dios sí puede, Dios puede dar la respuesta. Entonces, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Fíjense a José como un hombre de Dios diciéndole a Faraón,
lo que necesitaba, la respuesta a su necesidad. Lo que Dios ha mostrado a Faraón, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y le explica el famoso sueño. Miren, las vacas flacas y las vacas gordas es un tema recurrente entre los políticos. ¿Los han oído? El otro día dijo un político que venía en época de vacas flacas. Y miren cómo está el dólar. Y cómo está el petróleo. Y cómo está tu bolsillo, y cómo está el mío. No lo sé, pero Dios es nuestro proveedor. Y fíjense lo que dice. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas pues también son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, ¿quién hizo eso? ¿Quién trajo ese tiempo de abundancia y quién trajo el de escasez? Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto. ¿Qué venían? 7 años de abundancia. ¿Cuántos han tenido años de abundancia? Y aquí vamos a ver un principio importante de qué hacer cuando hay abundancia. Versículo 30. Y tras ellos seguían 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. ¿Qué venía? Crisis económica. Venía un problema severo de hambruna. Primero abundancia, luego hambruna. Dice, versículo 31, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre de la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Acuérdense que el Faraón, ¿cuántos sueños tuvo? 2. Como que Dios 2 veces se lo dijo. Y cuando Dios nos habla una vez, hay que atender su voz. Pero si te habla 2, quiere decir que te está llamando a que obedezcas. ¿Cuántas veces les ha pasado, hermanos, que a lo mejor estás en una predicación y Dios habla a tu vida? No sé, a lo mejor como esposo te habla, esposo, trata bien a tu esposa. Trátala como vaso frágil. Y tú dices, no, sí. Pero de repente, entre semana abres tu Biblia y otra vez llega ese pasaje y Dios te dice, trata bien a tu esposa. Si ya 2, 3 veces Dios te está hablando lo mismo, es porque quiere que trates bien a la esposa. Ya basta de tratar a tu esposa mal. O como hijo Dios te habla, sé obediente a tus padres. O como esposa te dice, sujétate a tu marido. O como empleado Dios te dice, amos, sujétense siervos, sujétense a sus amos. Entonces cuando Dios nos habla, la palabra de Dios es para obedecerla. Pero si Dios ya te ha estado hablando 2, 3 veces sobre algo en tu vida, apúrale a obedecerla. Como dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si Dios hoy te habla, ¿qué tienes que hacer? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón como en la provocación, como el pueblo de Israel en aquellos tiempos endurecieron su corazón. Entonces, si Dios habla a tu vida, hay que obedecer. Pero si ya 2, 3 veces te está hablando sobre algo en tu vida, algo que sabes que está mal, algo que Dios te manda hacer, obedécelo porque Dios va a actuar pronto. Entonces, bueno, regresando a Génesis 41:32, le dice José, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, fíjense lo que dice, provéase Faraón de un varón ¿qué? Prudente. ¿Qué necesitaba el faraón en su gobierno? Un varón ¿qué? Prudente. La palabra prudente en el hebreo bin significa entendimiento. Significa, cuando uno escudriña esa palabra, significa la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. En realidad, ¿qué necesitaba Faraón? Un hombre que conociera a Dios. Un hombre que amara a Dios. Porque la capacidad para discernir lo bueno y lo malo nos lo da Dios y su palabra. Entonces le dice, provéase de un varón prudente y sabio. La palabra sabio en el hebreo hakam habla de una sabiduría que no tiene que ver con la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría que viene de Dios.
Sabiduría en realidad es la capacidad que Dios me da para aplicar las verdades de la Biblia en mi vida. Esa es una persona realmente sabia, quien aplica las verdades de Dios en su vida. Porque hay mucha gente muy inteligente, con mucho conocimiento, pero no necesariamente sabio. Hay gente que conoce la palabra de Dios y hasta te dice y el griego y el hebreo, pero no la aplica en su vida, entonces no es una persona sabia. A lo mejor es una persona con buena memoria, ¿no? Se aprende la Biblia y te puede ganar un debate, pero sabiduría es la capacidad para aplicar la palabra de Dios. Entonces le dice José, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Quiero que imaginen la escena. Faraón está, José de 30 años, aquí ya tenía 30 años. Aquí ya, ahorita lo vemos en la Biblia, tampoco me lo estoy inventando. ¿Eh? ¿Y de dónde sacó el pastor? ¿Se imaginó? No, ahorita lo dice la palabra. Aquí tenía 30 años y está de 30 años parado frente al hombre más poderoso política y militarmente de toda la tierra en ese tiempo. Es como si tú estuvieras frente a ¿quién? ¿A Peña Nieto? Bueno, pero imagínate que estás frente al presidente de México y le dices, a ver, señor presidente, usted lo que tiene que hacer es esto y esto. Bueno, hagan de cuenta que él estaba frente a Barack Obama. ¿Está más del nivel de Faraón? Barack Obama, a ver Barack, lo que tienes que hacer es esto. Y saben que con la sabiduría de la palabra de Dios nos podemos parar ante quien sea y decirle lo que tiene que hacer, porque no es mi opinión, no es lo que yo pienso, es la palabra de Dios. Y aquí lo que está compartiéndole José a Faraón es lo que Dios le está diciendo. No es, José tenía sabiduría porque conocía la palabra de Dios. Lo único que nos puede dar sabiduría, prudencia, entendimiento es la palabra de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice Proverbios 1. Los proverbios de Salomón. Los proverbios son parte de toda la Biblia. Y dice que los proverbios, como toda la Biblia, dice los proverbios de Salomón, hijo del rey de Israel. Fíjense para qué son los proverbios, y en este caso toda la Biblia, versículo 2. Para entender ¿qué? Sabiduría. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones ¿qué? Prudentes. ¿Cuántas veces nos falta sabiduría en muchas cosas? ¿Qué necesitamos? Venir a la Biblia. ¿Cuántas veces, qué hago aquí? ¿Cuántas veces somos imprudentes? ¿Qué nos hace falta? Más de la palabra. Miren, ahí en cuanto a la Biblia, no aplica el dicho todo con medida. En la Biblia, mira, todo tiempo que te metas en la Biblia, en oración, Señor, quiero conocerte, quiero servirte, no es tiempo perdido. Nos hace falta sabiduría, quiere decir que nos hace falta meternos en la palabra. Claro, dice Santiago, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero necesitamos meternos a la palabra para que nos dé sabiduría, doctrina, prudencia. Luego dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Decían, yo me acuerdo, los colombianos tenían una palabra muy que repetían mucho, dice, usted necesita ser juicioso. Nos hace falta juicio, capacidad para decidir correctamente. ¿Dónde obtenemos esto, mis hermanos? En la palabra de Dios. Lo cual me habla que José era un hombre que oraba y que estaba en la palabra de Dios porque tenía sabiduría. Y luego vean el versículo 4, dice, para dar sagacidad a los simples. Y dice, y a los jóvenes, ¿qué dice? Inteligencia y cordura. La palabra cordura es justamente la capacidad también de discernir lo bueno y lo malo. Hoy la gente dice, no, mira, pues es que es joven, por eso la riega tanto. Es que es joven, por eso anda en el mundo, en la disco, en el antro. Es que son jóvenes, como si necesariamente fuera la consecuencia de ser joven. Ya lo vimos en la vida de José. Era joven. ¿Desde cuándo comenzó a pasar sus aflicciones? Desde los 17 años. Y hasta los 30, o sea, 13 años de duras aflicciones, y se mantuvo íntegro.
ejemplar, rechazó a esa mujer que lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba, hasta la cárcel fue a dar injustamente, pero tuvo cordura, entendimiento de lo bueno y de lo malo, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no. Así es que yo le digo a los jóvenes, no tomen de pretexto la juventud, porque luego como papás decimos, pues es joven, tienen que pasar por eso. ¿Tienen que pasar por eso? Eso nos ha dicho el mundo, eso quiere Satanás que creamos. No, pues es que son jóvenes y tienen que pasar y tienen que hacer. No necesariamente, si conocen al Señor pueden vivir vidas íntegras como las que vivió José. Ahí está el ejemplo de José. Y ya vimos la tentación tan fuerte. Entonces, vean cómo la palabra de Dios pues dice aquí en Proverbios que realmente necesitamos de la palabra para tener sabiduría, conocimiento, discernimiento, cordura, inteligencia. Y luego dice versículo 5, oirá el sabio y aumentarás el saber. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, tu sabiduría crece, dice, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora el 7 dice lo más importante, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Y ya hemos estudiado qué significa el temor de Jehová, hasta una serie tuvimos sobre ello. La palabra temor habla de un respeto profundo hacia Dios. ¿Por qué José no cayó en pecado con la mujer que lo acosaba? Tenía temor de Dios, no es miedo, ya lo hemos explicado, es un respeto profundo que dijo él, ¿cómo pues yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía José? Temor de Dios, por eso era sabio. Porque así comienza la sabiduría en una persona, teniendo temor de Dios. Por eso dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un día estaba yo con un joven y le digo, mira, te voy a abrir la Biblia, te voy a explicar por qué estás mal. No, pero no me habla la Biblia. Pues entonces, ¿qué? La revista TV y Novelas. Ahora hay una, ¿cómo se llama? Una de jóvenes, no me acuerdo cómo estaba de moda en ese tiempo, ser joven, ¿no? Le digo que te voy a abrir eso, yo te quiero dar un consejo que sirva para tu vida. Hermanos, de verdad queremos sabiduría, no está en los libros que nos venden en el mundo, ni en los dichos de pensadores famosos, la sabiduría está en la palabra de Dios. Yo se los he explicado, el otro día me dijo, hermano, ¿por qué usted sube puros versículos ahí a su Facebook? Porque son palabras de Dios. ¿Qué me voy a poner aquí lo que dijo Jean-Paul Sartre o lo que dijo Barack Obama? A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios, porque ahí hay verdadera sabiduría. Por bueno que sea el dicho de una persona, nada comparado a la palabra de Dios. ¿Qué voy a andar poniendo lo que dijo fulano y sutano y mengano? ¿No? Luego hay gente, digo, yo sé que no lo hacen de mala fe, pero hay gente que ponen lo que dijo su pastor. Como dijo nuestro pastor, no, miren, no hagan caso a lo que yo digo, sino a lo que yo digo que dice la palabra de Dios. Esa es la que tiene poder, ¿no? Hay gente que ya cita más al pastor que a la Biblia. No es que mi pastor dice, es que el pastor, citemos la Biblia, es la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación, amén. Entonces, bueno, la palabra de Dios es la única que nos puede dar, en resumen, sabiduría como la tuvo José. Es muy triste ver cristianos con años en Cristo que de repente, pastores, que no sé qué hacer. Ya tienen 5 años en Cristo, 10 años y no saben qué hacer. ¿Qué les falta? La palabra de Dios. Ahí te das cuenta que no la meditan. Pues los domingos vienen de cuando en cuando. A los estudios, ¿a los estudios para qué? No abren su Biblia en la semana, no estudian. Pues por eso les falta sabiduría. Por eso no saben qué hacer, por eso toman las decisiones que toman, por eso están como están, porque nos hace falta meternos seriamente a la palabra de Dios. Para vivir agradando a Dios, para tener sabiduría. El Señor, mis hermanos, de verdad viene pronto. Por eso el mensaje que voy a dar en 8 días. Entonces necesitamos venir a la palabra de Dios. Si no la lees, no la meditas, no vienes a los estudios, o vienes el domingo y nada más te duermes, pues también, o sea, no, si voy los domingos a la iglesia, pues sí, pero fuiste a dormirte. No escuchaste la palabra de Dios. Entonces necesitamos meternos a la palabra. José era un hombre sabio, jovencito de 30 años, dándole consejo a Faraón.
Y dice ahí, Génesis 41:33. Vean ahí, es que vean la escena. Por tanto, a ver Barack Obama, provéete de un varón prudente y sabio y ponlo sobre la tierra de Egipto. Luego versículo 34, se lo insiste José, haga esto Faraón, dando instrucciones de lo que se tiene que hacer. Ahí José, véanlo, ya me lo imagino, de 30 años, casi como yo, hace 28, no, un joven de 30 años, y le dice, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Aquí hay un principio bíblico para que administremos nuestra economía cuando hay abundancia. La palabra quintar habla separar en 5 partes y ahorrar la quinta parte, que es el 20%. Cuando tienes abundancia, mis hermanos, la Biblia nos enseña a ahorrar. Hay gente que tiene y le queman los pesos en la bolsa. Andan buscando qué comprar. Y ahorita que tengo y el aguinaldo, ¿a cuánto les queda del aguinaldo que les dieron? O ya se lo gastaron, ¿no? La palabra de Dios a través de José nos da un consejo: ahorren. Cuando hay abundancia, vacas gordas, ahorra. Y cuando vienen las vacas flacas, agarras del ahorro. Vean la palabra de Dios, que aprendiéramos de la hormiga, que en el verano junta para el invierno. Cuando hay abundancia, ahorra, no malgastes. Entonces el consejo de Faraón, de José a Faraón es: a ver, cuando vengan los 7 años de abundancia, vamos a ahorrar el 20%. Iban a hacer unos graneros y ahí meter todo el alimento, ahorrar. ¿Tienes abundancia en esta hora? Ahora, alguien a lo mejor dice, híjole, me lo hubieran dicho antes. Y ahorita ni de dónde ahorrar. Pero de verdad necesitamos aprender a ahorrar. Y cuando hablamos de ahorrar, no hablamos de ser avariciosos. Hay gente que ahorra, que codos, que no quieren gastar, les duele una muela y pues se toman un poquito de clavo y que no voy a ir al dentista para no gastar, y se ponen clavo. Me refiero a la especie que luego dicen que quita un poco el dolor. No, miren, yo conocí una persona, económicamente, miren, la conocimos porque supimos y era cercana. Económicamente estaba muy bien, pero no era ahorrativa, era, pues no sé cómo le dicen, avaro, ¿no? Por ejemplo, íbamos a un restaurante, tenía dinero, tenía un dineral de verdad. Entonces pedía un vaso de agua, limoncito, y ya con el azúcar que está ahí se hacía su agua de limón, para no gastar. O sea, no, cuando la Biblia habla de ahorrar, no habla de llevarnos a esos extremos, ¿no? No habla de llevarnos tenemos que pedirle a Dios sabiduría, pero sí ahorrar. Vas a comprar algo y no dices, ora, Señor, esto lo necesito, realmente lo requiero. Si no, pues hay otras necesidades, pero hay que aprender a ahorrar. Entonces, y necesitamos, como Pablo, allá en Filipenses 4:11, Pablo aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Fíjense lo que dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Lo primero que tenemos que hacer es aprender ¿a qué? A contentarnos cualquiera que sea tu situación. Y aquí está hablando de economía, curiosamente. Dice, sé vivir humildemente. Esta expresión humildemente es en una situación económica de pocos recursos. Sé vivir humildemente. ¿Saben que tenemos que aprender a vivir cuando hay escasez? Pero vean también lo que dice. Y sé tener abundancia. También sabía administrarse y vivir cuando había abundancia. Hay gente que les llega el dinero y no saben qué hacer. Es que me llegó esto extraordinario, ¿qué hago? Y ya no, les queman las manos. Entonces hay que aprender a vivir cuando hay escasez, pero también se tiene que aprender a vivir cuando hay abundancia. ¿Cuánta gente que tuvo abundancia no supo vivir en abundancia y hoy vive escasez y no tiene de dónde echar manos? De ahí el principio de ahorrar, de apartar, de quintar, que es la expresión que usa José. Por eso dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y claro, la clave es el versículo 13. No es que era el muy, él lo dijo, todo lo puedo, ¿en quién?
en Cristo que me fortalece. Entonces necesitamos aprender a vivir en esto, a ahorrar, mis hermanos, a administrar lo que Dios nos da. Entonces, bueno, regresamos, Génesis 41:37. El asunto, o sea, ya que le comenta a José lo que tiene que hacer, haga esto, provéase, aparte, ahorre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esto es impresionante, mis hermanos. Faraón es de un pueblo pagano, idólatra. Y la vida y el testimonio de José, que lo acaba de conocer, le impresionó. Y dijo, bien abusadillo, ¿dónde vamos a hallar otro como este? Donde esté, o donde, dice, donde esté el Espíritu de Dios. Quiero que vean, José tenía, pues, ¿cuánto tiempo habrá estado ahí con él? ¿1 hora les gusta? ¿2 horas? Y ya lo impactó con su vida y con su testimonio. Y Faraón dice, no, le echó el ojo. Como Potifar, ¿se acuerdan de Potifar? Cuando vio que Dios estaba con él, que lo prosperaba, dijo, este lo voy a poner de administrador. Pues lo mismo, Faraón cuando lo ve dice, ¿dónde vamos a encontrar uno como este? ¿Saben que así debiera ser la vida del cristiano? Que ahí en tu trabajo digan, no, yo, pero por nada lo corro de la empresa. Si veo que es puntual, honesto, íntegro, trabajador, es productivo, hasta te van a aumentar el sueldo. A menos que venga una prueba de parte de Dios, también vienen injusticias y todo lo que vivimos en el mundo, pero el cristiano debe impactar por su vida y su testimonio, porque Dios está con nosotros. Somos luz en medio de tinieblas, y aquí vemos a un José que apenas está un ratito con Faraón y Faraón ya no se quiere deshacer de él. En cambio hay cristianos que dicen, no, ya no me presentes cristianitos, por el testimonio malo que dan. No, aquí Faraón dice, o sea, bien abusadillo, pues ya lo quiere. Vean lo que dice el versículo siguiente, el 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Quién le había dado esa sabiduría a José? Dios. Porque José fue claro al principio, no está en mí, Dios será el que te dé respuesta. Y Faraón lo reconoce, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido y sabio como tú. Y vean en el versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, 30 añitos tenía, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Vean hasta dónde llegó José. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, lo puso, como podríamos decir, como vicepresidente, vicefaraón, ¿no? Como secretario de gobernación. Lo puso como su segundo, dice, por tu palabra se va a gobernar, no hay otro mayor más que yo. Y aquí la pregunta es, uno diría, pues ya ven, es que el hijo del rey es cabeza y no cola. Lo dice Deuteronomio. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio dice que si oímos la palabra, la valoramos y la obedecemos, entonces viene una serie de bendiciones que te alcanzan? Ya lo vimos hace 2-3 semanas. Entre esas bendiciones dice, serás cabeza y no cola. El asunto es que José, ¿desde dónde empezó? Como esclavo. José no llegó como el segundo de Faraón, empezó como esclavo y ahí fue íntegro. Luego lo pusieron de administrador, Dios lo bendijo, ahí fue íntegro. Luego vino la prueba donde por causa de no caer en pecado lo mandan a la cárcel, pero hasta ahí en la cárcel Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Y ahorita está siendo el hombre más poderoso sobre la tierra después de Faraón. ¿Pero dónde empezó? Como esclavo. Porque miren, hoy hay una corriente pues desviada de la palabra de Dios, que son los famosos predicadores de la prosperidad, y entonces te dicen tú eres cabeza y no cola. Claro, no te dicen que primero hay que obedecer, atender la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces de repente ves a cristianos buscando empleo, entonces dicen soy hijo del rey y yo la quiero de gerente para arriba porque soy hijo del rey. Imagínense a José, no, yo de esclavo no,
Soy un hijo de Dios, de esclavo no, de esclavo, y de esclavo fue íntegro. Entonces ves cristianos que no encuentran chamba porque la quieren de gerentes para arriba. Y se le dice, no, mira, ahorita hay auxiliar de barrendero. No, soy hijo del rey. Mi padre es el dueño del oro y la plata que voy a hacer yo aquí auxiliar de barrendero. ¿Cómo sabes tú que Dios no te quiere usar ahí? Pero eso es por tomar versículos fuera de contexto, torcerlos y sacarlos de todo contexto bíblico. Claro que Dios nos quiere bendecir y según su soberanía nos bendecirá aquí en esta tierra, aunque lo mayor va a estar allá en su presencia, pero nosotros debemos caminar en los principios divinos: obediencia, integridad, amor a la palabra, buscar su sabiduría y sobre todo vivir en temor de Dios, un respeto profundo a Dios y a su palabra. Y entonces José, pues sí, llegó a ser pues lo más alto que se podía en ese tiempo, pero empezó desde abajo. ¿Qué se está cumpliendo en la vida de José? Lo que vimos en Romanos 8:28 en la primera enseñanza de la vida de José. ¿Qué se está cumpliendo? Y sabemos que a los que aman a Dios, José era un hombre que amaba a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La cárcel, el ser vendido de esclavo, todo eso ayudó a ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la vida de José se cumple íntegramente este versículo. Fue un joven que amó a Dios y todas sus aflicciones Dios las llevó y las usó para bien. José obedeció, se mantuvo íntegro y Dios se encargó de que esas aflicciones que él pasó, muy duras, fueran finalmente para bien de José, de toda una nación de Egipto y aún de los de su nación de Israel. Vean cómo Dios usó a ese joven, a ese que le decían despectivamente sus hermanos, José el soñador. Pero detrás de todo estaba la gracia de Dios, preparando todo para una bendición mayor. Entonces Dios a su tiempo lo bendijo. Él comenzó como un esclavo, empezó ahí desde abajo y Dios en su soberanía lo llevó a lo más alto. Claro que Dios puede prosperarnos, claro que Dios puede bendecirnos, pero nos corresponde a nosotros caminar obedeciendo su palabra. Amén. Bueno, vamos a avanzarle. Versículo 40. Entonces ya le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra será gobernado todo este pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41, y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José como gobernante de un pueblo pagano. Y luego viene todo el asunto diplomático y todo lo que hacen ahí los políticos, dice el versículo siguiente. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Esto significaba que le estaba cediendo la autoridad. Al poner el anillo de Faraón tú vas a gobernar, o sea, ya se lo había dicho, se va a gobernar por tu palabra. Entonces le da el anillo para que cualquiera que viera a José, no, tiene autoridad de Faraón. Es como dar un nombramiento. Hoy de repente alguien llega y dice, soy el secretario de gobernación, pues tiene un nombramiento del presidente. Bueno, aquí tenían el anillo que lo facultaba para tomar decisiones en lugar de Faraón. Y no solo eso, pues obviamente le puso su traje, miren, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Ya vestía medio bien José cuando su papá le hizo esa túnica de 1000 colores, o de cuántos colores, de muchos colores. Pero vean, le puso ropa de lino finísimo, o sea, ya no tenía que ir a Milano, ¿verdad?, a ver la oferta. No, le puso su ropa, le puso un collar de oro en su cuello. ¿Saben qué está pasando en la vida de José? Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo, o sea, trabajador, diligente, honesto, íntegro? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ahí está José, en la soberanía de Dios. Y versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro, o sea, le dio su auto del año, auto de la compañía, fíjense, gasolina, todo pagado.
Pero vean toda la bendición que Dios da. Pero detrás de esto Dios tenía un propósito, ahorita lo vamos a ver. Entonces lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodillas, es decir, era una señal, este es ahora el que manda, este José. Y versículo 43, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, nadie podía mover un dedo si José no quería. Fíjense qué nivel de autoridad, pero José era un hombre sabio. Y bueno, hasta le cambió el nombre. Dice, y llamó Faraón el nombre de José, Sabnaf Panea. Es una lengua ahí egipcia que significa, según los estudiosos, Dios habla y él oye. O sea, Faraón lo ve y dice, este cuate habla cosas de Dios, o sea, ¿cómo le hace? Entonces hasta ese nombre le puso, tú te vas a llamar Dios habla y tú oyes. Y así le puso, nada más que en Egipto, en la lengua de ahí, era Safnat Panea. Estaba mejor José, ¿no? Estaba más. Bueno, y dice, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, no de Potifar, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José, aquí viene de ahí saqué la edad, no es que, no fue muy difícil, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Y si al copero le interpretó el sueño 2 años, entonces tenía 28, por eso las edades, no se requiere mucha teología, no, está fácil. Entonces cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, o sea, salió como funcionario a dirigir lo que Dios le había dicho, los 7 años de abundancia. ¿Quién estaba honrando a José? Dios, porque Dios le honró. Porque José, honró a Dios. Tal como lo dice 1 Samuel 2:30, dice, fíjense lo que dice, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, ¿a quién? A los que me honran, y a los que me desprecian seréis tenidos en poco. Honrar a Dios significa agradarlo, ser íntegro, obedecer su palabra, vivir con temor de Dios. Y José fue un ejemplo de ello y Dios lo honra, pero con un propósito, Entonces, versículo 47, capítulo 41, versículo 47. Vamos hacia el final, voy a tener que obviar algunas partes, pero nos vamos a ir a la parte central. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Vinieron los 7 años de vacas gordas. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y dice, recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, José comenzó a dirigir sabiamente a Egipto, ahorraron en graneros todo el trigo, todo el alimento. Pero viene una parte muy importante en la vida de José, porque fíjense, está hablando de su administración, cómo administró el alimento y lo guardó, pero de repente el versículo 50 dice, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó el nombre del primogénito, ¿cómo le llamó? Manasés, que significa olvidar o ya olvidé. De hecho ahí lo explica, dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto no es casualidad, mis hermanos. José tiene un hijo y le da un nombre que significa ya olvidé. ¿Y qué es lo que olvidó? Aquí la expresión mi trabajo y toda la casa de mi padre significa todo lo malo que sufrió. ¿Qué pasó con lo que sufrió José de sus hermanos? Lo vendieron de esclavo, la cárcel, todo. ¿Qué pasó con todo eso? Lo olvidó. Significa perdonó. O sea, este José, además de trabajador, honesto, íntegro, amaba a Dios, fue un joven que supo perdonar el daño que le hicieron.
Salud. Entonces, José supo perdonar. Cuando dice ya olvidó, la expresión, ¿han oído la expresión perdonar es olvidar? Y realmente teológicamente no está del todo correcto, porque mucha gente dice, es que si todavía te acuerdas es que no has perdonado. José nunca olvidó lo que le hicieron en su mente, pero sí perdonó. Entonces, cuando la Biblia dice que perdonar habla de olvidar, nosotros no tenemos la capacidad que Dios sí tiene de olvidar. O sea, cuando alguien te hizo un daño, por ejemplo, yo les puedo decir que a mi hermano lo mataron, no se me olvida que yo le digo, ay, no, ¿y tu hermano? No me acuerdo. ¿Quién sabe? No, sí lo maté, sí me acuerdo, pero por la gracia de Dios les puedo decir que ya olvidé en el sentido de perdonar, ya no me duele recordar eso. Entonces, olvidar es que cuando perdonas, ya no te duele. Puedes ver a la persona que te ofendió y ya no se te revuelve el estómago. Entonces, no, yo ya perdoné, ya olvidé, en ese sentido. Entonces, José tiene un hijo, Manasés, y cada vez que veía José a Manasés decía, pues ya olvidé. No se le había olvidado en su mente, insisto, ¿se acuerdan que al copero le dijo, mira, cuando estés con Faraón, porque yo he sido traído injustamente? Y le dice, o sea, en su mente no había olvidado, pero en su corazón ya había perdonado. Ese es el perdón que Dios quiere que demos. Donde cuando recuerdas lo que te hicieron, te ofendieron, el papá, el amigo, el vecino, el esposo, la tía, quien sea que te haya ofendido, cuando tú perdonas como Dios te perdonó, olvidas. No en tu mente, en tu corazón. ¿Sí me explico? Es como dice Colosenses 3:13. Vean cómo debemos perdonar, soportándonos unos a otros. ¿Y qué dice? Perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y vean de qué manera. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿De qué manera debemos perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Él? Total y absolutamente y gratuitamente. O sea, debemos perdonar como Cristo nos perdonó, ni más ni menos. Es más, debería decir, no se puede más, ¿no? Ya como Cristo no hay más, pero no menos. No menos que como Cristo nos perdonó. Sí, se perdona sin condiciones, se perdona gratuitamente, se perdona absolutamente. Cuando tú de repente ves a quien te ofendió y todavía te duele el estómago y todavía y hasta los ojos y te pones rojo, no has perdonado, no hemos perdonado. No hemos perdonado. Entonces, perdonar, porque además si no perdonamos, dice Mateo 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonas, Dios no te perdona. Y si tú no perdonas, quiere decir que Dios no te ha perdonado, quiere decir que no has nacido de nuevo. Punto. Porque lo primero que sucede en el nacido de nuevo, se arrepiente de sus pecados, los confiesa a Dios y Dios te perdona. Pero dice que si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdona. Dios no nos perdona. Entonces debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Entonces José le pone a su hijo Manasés para recordar que ya olvidó. Parece un recordar que ya olvidó lo que no ha olvidado en su mente, pero sí en su corazón. Entonces cada vez que veía a Manasés, ya olvidé. Todo lo que pasé allá en casa de mi padre, todo lo que me hicieron, ya lo olvidé, pero tuvo otro hijo. Qué interesante, dice el versículo, regresando allá, 52, y llamó el nombre del segundo Efraín. Acuérdense que en la Biblia los nombres generalmente tienen un sentido, ¿no? Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Por qué le puso Efraín? Efraín significa fructificar, multiplicar, bendecir, prosperar. ¿Por qué le llamó Efraín? Dice, porque dijo, Dios me hizo fructificar, prosperar. ¿En dónde? En la tierra de su aflicción. Fíjense nada más, la mayoría de la gente, si le empieza a ir mal en una ciudad, tuvo una mala experiencia, quizás un divorcio, alguien le hizo daño, lo primero que dice, vámonos de aquí, quiero olvidar y quiero cambiar de vida. Dios te puede bendecir en la tierra de tu aflicción.
A no ser que Dios te guíe a salir, Dios te bendice donde estés. Entonces quiero que vean a José. Yo me lo imagino, veía a Manasés, ya olvidé. Veía a Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si caminamos con Dios en obediencia, siendo perdonadores como José, Dios te va a fructificar. Yo se los dije hace 2-3 semanas, mucha gente ahorita, incluso he oído de cristianos que están huyendo de Cuernavaca. La cosa está bien difícil, ¿sí o no? La inseguridad, hasta el frío, la inseguridad, la economía. Entonces muchos dicen, no, yo para ser bendecido me voy al otro lado. ¿A dónde? A Temisco. No, ahí está peor. No, a los Estados Unidos. Y la gente cree que allá Dios los puede fructificar, pero que en Cuernavaca no. O quien nos escucha por internet, no necesita salir de donde vives para que Dios te bendiga. ¿O que Dios tiene más influencias en los United? Dicen por ahí. No, allá Dios sí bendice, en Estados Unidos y Canadá. Es más, ahora que quiten la visa en Canadá, pues me voy para vivir para allá. Dios nos puede bendecir donde sea. A José lo bendijo en la tierra de su aflicción. Bueno, en la cárcel lo bendijo. ¿No nos puede bendecir en Cuernavaca? Insisto, la única situación de salir de un lugar es que Dios realmente te guíe, que Dios te lleve, que sabes que tienes un propósito. Como a José lo saca de su pueblo y lo lleva de una manera de muchas aflicciones, lo lleva a Egipto porque ahí quería bendecirlo. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces Dios bendijo a José en la tierra de su aflicción. ¿Ven cómo José no se olvida que tuvo aflicciones? Pero se mantuvo íntegro en medio de las aflicciones. Entonces, si alguien por ahí está pensando, es que no, en Cuernavaca la cosa, o en donde vivo, y ora a Dios. Mejor lo que debemos de hacer es hacer lo que José, íntegros, caminando en su palabra. A lo mejor, ¿no será que por ahí no has perdonado algo y por eso Dios no te fructifica? Porque los dos hijos de José resumen todo. José perdonó y fue fructificado. Si tú no perdonas, no vas a ser fructificado. No vas a fructificar. Dios no va a bendecirte como Él tiene planeado. Gente amargada que vive, y es que me hicieron y hace 20 años, el que le hizo daño a lo mejor ya hasta murió y todavía tienen coraje y rencor. Nunca van a fructificar, porque no perdonan, porque no olvidan. Entonces José, yo me lo imagino, veía a uno, ya olvidé, veía al otro, Dios me fructificó. Entonces no hay casualidades pues en los hijos de José. Resumen lo que fue su vida, una vida donde realmente perdonó. La muestra de que perdonó, vamos a ellas. Les voy a resumir ahorita porque tengo 5 minutos para acabar 10 capítulos. Entonces, léanos en casa, ahí se los leen hoy, llegando después de comer, en lugar de ver, no, el América ya ganó, pero en lugar de ver el fútbol, se ponen a leer los capítulos. Vino el tiempo de abundancia. José administró con una sabiduría que Dios le dio. La gente venía y en toda la tierra alrededor no había pan, pero en Egipto, un pueblo pagano, había pan. ¿Por qué? Porque ahí había un hijo de Dios que había sido bendecido y un instrumento para bendecir, escuchen, a Egipto, a su familia y a su país. Un joven que obedeció a Dios. Ahorraron, administraron, ahí sigan leyendo. Entonces de repente el hambre fue tan tremenda que llegó a casa de Jacob, a casa de su papá. Y dice Génesis 42:1, ustedes lean lo anterior, estoy obviando varios versículos y capítulos. Viendo Jacob, su papá, que lo creían muerto a José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? O sea, ¿qué onda, chavos? O sea, vamos por alimento. Y entonces dice, y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Fíjense que ahí se da una situación, un día lo hablaremos en Apocalipsis, y espero no lo vivan porque es la gran tribulación. Había dinero pero no había comida.
Viene una época, un tiempo, en los tiempos de la gran tribulación que vienen después de que Dios arrebata a su iglesia, donde aunque tengas dinero, no va a haber qué comprar. La crisis, la falta de alimentos será tal que por mucho dinero que tengas, un pan te lo van a vender en 100,000 pesos. Pues. De ese tamaño lo narra Apocalipsis. Bueno, aquí tenían dinero, pero dice, vayan a Egipto a comprar porque si no nos morimos de hambre. Y ahí van con José. Bueno, ellos no sabían que con José. Y miren, se los leo rápido. Primero José se quiso hacer el duro con ellos. O sea, de repente como que le vino su carne. Yo creo que no había visto a su hijo Manasés y se olvidó que ya se había olvidado. Porque dice Génesis 42:5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, pues ya lo vimos, en su anillo, su carro del año, todo. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Dijo, me voy a hacer el durito. Y les habló ásperamente, o sea, como que un poco ahí yo creo que batalló su carne, no estaba Manasés, se le había olvidado que había olvidado. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Habían pasado 13 años. Hay gente que me ve hoy y me dice, oye, ¿tú quién eres? Te estás muy diferente. Los años no pasan en balde. O sea, lo vieron y pero José sí lo reconoció. Y se quiso hacer el duro. Lean los siguientes capítulos, porque ahí quiso José como hacer el duro, pero en el capítulo 45, vean, ya José no aguantó más. 45:2, Génesis 45:2. Ya llegó un momento en que yo creo que José decía, ya quiero decirles que son mis queridos hermanos. Vean lo que dice. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José, versículo 3, José a sus hermanos, yo soy José. Vive aún mi padre. Imaginen la escena. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Otro les hubiera dicho, me las van a pagar. Ahora sí, como dice un dicho mundano, diabólico, la venganza es dulce. No es cierto. No os venguéis, dice la palabra, mía es la venganza. Viene el día de la venganza del Señor, pero no nos toca a nosotros vengarnos. Entonces vean lo que dice, acercaos a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Ya se le había olvidado? No en su mente, pero sí en su corazón. Tanto que los abraza y dice, vénganse para acá mis hermanos. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá. Vean qué corazón el de José, que realmente había perdonado. Que no les pese haberme vendido acá. Y escuchen la sabiduría de José, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José les dice, miren, Dios estaba detrás de esto. No quiere decir que no tenían su culpa y que no hicieron un mal, pero José ya sabía que Dios tenía un propósito. Por eso dice el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, se lo repite, Dios me envió. José sabía por qué estaba ahí, ¿quién lo envió? Dios. Quizás alguien te hizo un daño, quizás alguien te hizo una trastada en un negocio, te hizo tranza. Detrás de eso, si eres un hijo de Dios, está Dios que tiene un propósito. Cuando Satanás, por permiso de Dios, tocó la vida de Job y murieron sus hijos y perdió sus ganados y perdió todo, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Él no dijo, el diablo me quitó. Ya Cristo lo derrotó en la cruz. Si algo pasa en tu vida como hijo de Dios es porque Dios lo permite con un propósito. Y José dice aquí con toda claridad, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Por eso les dice en el 8, para que ya entendieran estos hermanos de José, así pues, no me enviasteis acá vosotros. No fueron ustedes, yo ya entendí que Dios tenía un propósito, les dice José, sino Dios que me ha puesto por padre, significa administrador, por administrador de Faraón y por señor de toda su casa y
por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y le dice en el 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Para qué Dios había bendecido a José? Para que José dijera, soy rico y voy a atesorar, para bendecir a otros. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, no es para que digas tú, yo nada más, yo y mi casa y yo y disfruto, es para bendecir a otros. José no se quedó la bendición para él solo, fue de bendición para Egipto y para su familia. Y vean la escena, dice, y he aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos, lloró con ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José perdonó. Si hubiera el más mínimo de rencor, los hubiera puesto como se lo merecían. Pero como José tampoco se merecía eso, porque es pura gracia de Dios, José recibió de gracia y de gracia dio. Finalmente dice Génesis 47:27. Vino el papá, lean ya la historia en casa, Así habló Israel, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Israel fue muy bendecido en tierra de Egipto. Si ustedes leen la historia, después vino un tiempo donde hubo un faraón que no conocía a José, y entonces vino toda la persecución y toda la esclavitud de los hebreos, de los que Moisés, usado por Dios, los liberó. Pero aquí la grande bendición del pueblo de Israel, ¿dónde comenzó? En la vida de un joven que amó, que obedeció a Dios y se mantuvo íntegro. La gran bendición en tu familia, en donde tú vives, en donde tú estás, puede comenzar por un hombre, una mujer, un joven que esta mañana diga, yo quiero caminar íntegro como José. No importa cómo estén las circunstancias, van a obrar para bien si tú caminas de la mano de Dios. ¿Qué ejemplo, mis hermanos, tenemos en la vida de José? Y hasta ese día todavía era un joven. Ahí de 26 años, de 36 años. Hagan cálculos, no soy adivino. 36 años ya cuando viene su papá, todavía quedaban 2 años, tenía 35, 36 años. Aprendamos de la vida de los hombres y mujeres de la Biblia. Vamos a cerrar por hoy esta serie, quiero que se pongan de pie todos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, te damos gracias porque todos estos personajes que hemos visto a lo largo de estos meses ya, cuando vimos a Ruth, Noemí, Enoc, cuando vimos la vida de Ana, hemos visto la vida de hombres y mujeres que decidieron obedecerte. Hombres y mujeres que ciertamente tuvieron errores, equivocaciones y aún pecado, pero tu gracia los usó para grandes cosas. Y como la Biblia dice que tú no haces acepción de personas y que es tu gracia la que obra en tus hijos, aquí habemos hombres y mujeres que podemos ser usados por ti. Hombres y mujeres que si aprendemos de estos personajes que tú dejaste en la palabra de Dios, si caminamos en obediencia a la palabra, si caminamos en integridad como José, si caminamos una vida perdonando como José perdonó, tú nos puedes usar para bendecir a nuestra ciudad, para bendecirla llevándoles el mensaje de la palabra de Dios, para que gente a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la colonia, pueda saber que Dios está con nosotros.
pueda como Faraón reconocer que solo Dios puede hacer lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, usa nuestras vidas para llevar tu mensaje, el mensaje del Evangelio. Sabemos por tu palabra que vienes pronto y por eso el llamado es aún más urgente, que nuestras vidas sean usadas como la vida de José para llevar tu mensaje, Señor. Aquí habemos hombres y mujeres que con tu gracia y con tu Santo Espíritu podemos ir y llevar este mensaje de salvación. Usa nuestras vidas, Señor, que realmente cuando tú nos bendigas, cuando tú nos prosperes en cualquier aspecto, podamos usar esa bendición para otros. Qué clara la vida de José, un joven que te amó y que se mantuvo íntegro en medio de las aflicciones. Las aflicciones sabemos por tu palabra que no van a acabar. Mientras estemos en esta tierra habrá aflicciones, pero gracias por tu palabra que nos hace saber que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman a ti. Gracias te damos, Señor, por estos temas que tu palabra nos dejó. Yo te pido que esta palabra y toda la enseñanza caiga en buena tierra para que dé fruto al 100 por 1. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.